Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo va eso? Espero que con ganas de aprender. Bueno, bien, vamos con nuestro último video, ¿sí? De Lyotard. Ok. Bueno, entonces, hoy nos toca hablar de las secciones 12, 13 y 14, ¿sí? Así que vamos con la sección 12. Ok. Recordemos que la sección 11, o sea, recordemos que habíamos hablado en la clase pasada, bueno, de muchas cosas, obviamente, ¿no? Es importante, para que se entienda esta clase, es importante tener fresco lo de la clase anterior, ¿sí? Si está fresco o si tienen a mano sus apuntes y los pueden mirar y refrescar cosas, genial. Y si no, detengan el video acá, ¿sí? Y vuelvan a mirar el video anterior o miren bien sus apuntes, ¿sí? Porque hay cosas de las que vamos a volver a hablar, tales como los relatos de legitimación, el de emancipación, especialmente el especulativo también. Vamos a hablar de la performatividad, de todo eso, ¿está bien? Así que es necesario, para que se entienda esta clase, tener fresco lo de la clase anterior. Entonces, la sección 12, que es de la que vamos a hablar ahora, ¿no? Nos habla o sea, se titula La enseñanza y su legitimación por la performatividad. Entonces reaparece esta palabrita, ¿no? Performatividad. ¿Dónde lo puse? Acá está, ¿no? Porque la vez pasada habíamos visto esto de que aparece en la posmodernidad la legitimación por la performatividad. ¿Por qué aparece en la posmodernidad la legitimación por la performatividad? Aparece porque cayó el otro tipo de legitimación. ¿Cuál era el tipo de legitimación que estaba vigente hasta la Segunda Guerra Mundial? La legitimación por los grandes relatos. La legitimación a través de los grandes relatos, que son el relato de emancipación y el relato especulativo. Pero esos dos tipos de relatos cayeron. ¿Por qué cayeron? Vieron que Lyotard menciona en la sección 10, que se llama la deslegitimación, dos maneras alternativas de analizar la caída de los grandes relatos, ¿no? Que son, una, tiene que ver con asociarlo con el redespliegue del capitalismo y con el auge de las técnicas y tecnologías. Eso es una posibilidad, es una hipótesis, pero no deja de decir que esa hipótesis es como imposible de comprobar. Y la otra explicación que encuentra él es que tanto el relato de emancipación como el relato especulativo, ¿no? Llevaban dentro suyo la semillita de su propio colapso, ¿no? Y medio me atrevo a decir como que casi que él se queda más con esta explicación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de posmodernidad, cuando hablamos de todo lo que viene después de la Segunda Guerra Mundial y continúa hasta el día de hoy, hablamos de un tiempo de deslegitimación. La posmodernidad es un tiempo de deslegitimación. ¿Deslegitimación de qué? De los grandes relatos. Entonces los grandes relatos ya no tienen vigencia. Ya nadie cree en los grandes relatos. Nadie cree en los grandes relatos. Entonces, aparece un nuevo tipo de legitimación para sustituir a ese tipo de legitimación. Como la legitimación por los grandes relatos cayó, aparece en su lugar la legitimación por la performatividad. ¿No es cierto? Entonces, a ver, qué sé yo. Para ayudar la vez pasada empezamos a hablar del concepto de performatividad. Hoy vamos a seguir hablando. Puede que cueste un poco que se entienda este concepto, pero digamos, a ver, para hacer una especie de comparación, ¿no? Imaginen que, a ver si esto ayuda. Si no ayuda, descártenlo. Pero pensemos otra metáfora para que se entienda cómo cambia el tipo de legitimación, ¿no? Imagínense que yo heredo una pyme, mejor dicho, en singular, una pyme, que fue fundada en el año 1890 por mi tatarabuelo. Ok, bien. No sé, ¿qué puede ser? Una panadería. Bueno, y en el cartel dice, vieron que ponen desde el año 1890, etc. Bien. ¿Por qué tiene que existir la panadería? ¿Y por qué tengo que yo trabajar para que la panadería ande bien? Puedo pensar, y esta panadería, o sea, es importante que hagamos que entre todos aportemos a la panadería, porque es aquella panadería que fundó mi tatarabuelo en el año 1890, que fue un inmigrante polaco,
que vino sin nada, con una mano atrás y otra adelante, y fundó esta panadería, y así a poquito se convirtió en la panadería más importante en 30 cuadras a la redonda, con las mejores tortas, qué sé yo. Bueno, entonces yo estoy justificando el trabajo que cada uno debe hacer. Estoy legitimando, o sea, yo estoy pidiendo un esfuerzo a todos los empleados y a mí mismo, y cómo estoy legitimando ese pedido de esfuerzo, cómo estoy justificando ese pedido de esfuerzo. Lo estoy legitimando con un relato, con un relato. Esto es una legitimación por el relato. Ahora, si yo pienso que la panadería es importante porque la verdad es que si tenemos en cuenta que la docena de facturas se vende a tanto, y las tortas se venden a tanto, más caras, y los bombones todavía más caros, ¿no? Y el pan se vende más barato, pero el pan tiene muchísima salida. Y en definitiva los ingredientes son baratos. ¿Por qué? Porque cada vez conseguimos la harina más barata, cada vez conseguimos no sé, el azúcar más barato y no sé, conseguimos un subsidio al gas, entonces logramos hacer mucho con poco, ¿no? O sea, logramos cada vez, mejor dicho, logramos cada vez hacer más con menos. Y así la panadería funciona. Y vendemos tantas tortas, y hacemos vendemos tantos kilos de pan, y no sé, y se habla de nosotros en toda la zona sur, de la panadería esta. Entonces, bueno, eso es la performatividad, eso es la eficiencia, ¿no? Lograr cada vez más con cada vez menos, eso es la eficiencia. El hecho de que todo está funcionando aceitado y está funcionando bien. Y dale, que funciona. ¿No? Eso es la performatividad. En la segunda, o sea, lo que acabo de decir recién, ¿no? En el segundo tipo de legitimación, estamos legitimando a la panadería y al pedido de esfuerzo que le hacemos a los empleados a través de la performatividad. ¡Ey! Miren ustedes, ¿no? Qué bien que funciona la panadería si hacemos esto y esto, ¿no? ¿Cuánto se logra con la panadería? Qué famosa que es la panadería, qué rica que salen las medialunas, qué contenta que está la gente que viene a la panadería. ¿Cuánto logramos bajar los precios de la harina? Porque, no sé, etcétera. Porque no sé qué hacemos si bajamos el precio de la harina y lo compramos más barato. Y bajamos el precio logramos un subsidio al gas, entonces pagamos menos gas. ¿Y cómo logramos cada vez más cosas con cada vez menos? Y así esta panadería funciona cada vez mejor y se hace cada vez más famosa. Esto es la performatividad, ¿no? Noten la diferencia entre dos tipos de legitimación. En el primer caso yo estaba diciendo, esto debe existir y entre todos tenemos que trabajar para esto. ¿Por qué? Porque, ¡pum! Y le pongo play a un relato. Porque mi tatarabuelo polaco que vino huyendo de la guerra, sin nada, puso mucha esperanza en esta esquina donde estamos ahora y empezó a amasar pan y pum, pum, relato. En el segundo ejemplo estoy diciendo, hey, miren qué bien que funciona esto. Hagamos que funcione todavía mejor. Y no me interesa la historia. Ni siquiera, no estoy invocando una historia, un relato, para decir, che, qué bueno que exista esto. Qué bueno que es que exista esto. Qué bien que está que exista esto. Sino que lo que estoy invocando como legitimidad, ¿cuál es la legitimidad de la panadería? La justificación, la razón de ser de la panadería según la segunda versión. Que funciona muy bien. Que funciona muy bien. Y hay que hacer que funcione todavía mejor. ¿No? El otro día, y ya que vamos a hablar bastante de las universidades, me di a oyó ¿vieron? No sé si lo vieron, quizás lo escucharon o lo leyeron en internet, que la UBA, mi querida y amada UBA, volvió a quedar como bastante bien rankeada en un ranking de universidades. Entonces yo me puse a mirar cuál era el criterio que se usaba en ese listado para rankear universidades del mundo. ¿Y cuál es el criterio? El criterio es, bueno, no me acuerdo de memoria, pero supónganse, ¿no? ¿Cuántas investigaciones saca por año y, no sé, cuántos premios Nobel tiene y cuántos alumnos tiene por cantidad de profesores y todo? Bueno, eso es el criterio de performatividad. Eso es el criterio de performatividad. ¿No es cierto? Si rankeamos así las universidades, las rankeamos siguiendo un criterio de performatividad. ¿Qué tan bien funciona esto? ¿Qué tanto logra? Eso es el criterio de performatividad. Ok.
igualmente no deja de ser una palabra que para mi gusto tiene un significado. La performatividad, repito, no deja de ser una palabra que para mi gusto tiene un significado como un poquito muy amplio, ¿no? Yo en general soy más bien de preferir conceptos con un significado preciso. El concepto de performatividad en Lyotard tiene un significado amplio, lo cual parece que está bueno, ¿no? Porque se aplica a muchas cosas, pero después trae otros problemas, como pasa con el concepto de paradigma en Kuhn. Quizás lo habrán estudiado en secundario o lo estén estudiando ahora en alguna materia. Parece como recopado ese concepto, pero es tan amplio el significado del concepto de paradigma que termina trayendo más problemas que otra cosa. De hecho, el mismo Kuhn dejó de usar el concepto de paradigma, ¿no? Hacia el final de su vida ya dejó de usar el concepto de paradigma. Entonces, estos conceptos de significado muy amplio traen a veces problemas. Bueno, el concepto de performatividad, para mi entender, es bastante amplio en Lyotard. Fíjense que ustedes, cuando les explico el concepto a ustedes, en general, lo tomo como sinónimo de eficiencia, de una buena relación input-output, que es lo que yo explicaba en la clase pasada. Pero por momentos parece que tiene otros significados también, lo cual me complica a mí el trabajo como docente, ¿no? Así que bueno, qué sé yo, como sea. Vamos a quedarnos por ahora con este significado con el que estamos trabajando. Performatividad significa algo así como eficiencia, buen funcionamiento, buenos resultados con el menor gasto posible. Eso significa performatividad según venimos trabajando hasta ahora. Entonces, en la sección 11, ¿qué habíamos visto? Habíamos visto cómo el criterio de performatividad afecta la investigación científica. Porque la investigación científica ya no está legitimada por el relato de emancipación, investiguemos porque al investigar ponemos en práctica nuestra libertad, ni por el relato especulativo. Investiguemos porque al investigar, ¿no?, aportamos al desarrollo del espíritu absoluto, a que aumente el conocimiento, a que el espíritu absoluto conozca cada vez más y más cosas, y se engruese la enciclopedia. Y la humanidad, básicamente, sepa cada vez más cosas. Bueno, esos dos relatos cayeron. Entonces, para investigar, o sea, el criterio ya no puede ser más investigar porque investigar nos hace, da cuenta de nuestra libertad como seres humanos, ni tampoco investigar porque, investigando, el espíritu absoluto, que viene a ser el espíritu de la humanidad, aprende cada vez más y sabe cada vez más, y eso es un fin en sí mismo. Ya no es así, ¿no? Entonces aparece como nuevo criterio en la investigación la performatividad, lo cual hace que la investigación quede muy vinculada a los poderes económicos, y se ve toda esta relación bastante macabra que veíamos la vez pasada entre riqueza, eficiencia y verdad científica, ¿no? Que eso, si se fijan, es una relación que tiene mucho que ver con lo que pasa en los negocios también. Entonces, si yo me quiero poner, supónganse, no sé, quiero ponerme vivo en Misiones y me quiero poner a vender yerba mate. ¿Por qué los pequeños productores de yerba mate tienen tan difíciles las cosas? Porque si quieren competir contra los grandes productores, ¿qué tienen los grandes productores? Tienen ya de entrada mucha riqueza, ¿sí? Esa riqueza les permite ser muy eficientes en la producción de yerba mate. ¿Por qué? Porque tienen máquinas, tienen cosechadoras. Entonces, con menos gasto logran cosechar más yerba mate, ¿no? Bueno, acá no aparece la verdad porque esto no es ciencia, pero el punto es, si quieren acá podríamos poner, en el caso de los negocios, el precio del producto final. Entonces, como tienen plata, tienen acceso a tecnologías, y esas tecnologías les permiten lograr un precio más barato en el paquete de medio kilo de yerba. Lo cual, ¿qué hace? Que la gente compre ese paquete en vez de comprar al pequeño productor. Con lo cual, ¿qué pasa? Aumenta la riqueza del gran productor. ¿Y qué hace con esa riqueza? Busca aumentar la eficiencia a través de la tecnología. Y con eso, ¿qué logra? Bajar los costos y por lo tanto bajar el precio del producto final. Y con eso, ¿qué hace? Vende más y aumenta su riqueza. Y así, ¿no? Ven que esto pasa en el ámbito de los negocios, en el ámbito empresarial. Y lo que ocurre en la posmodernidad es que esta lógica, no es una lógica en realidad, es un funcionamiento perverso, así de simple, está trasladado al ámbito del saber.
está trasladado al ámbito del conocimiento, por las cosas que veíamos la vez pasada. Entonces, supóngase, qué sé yo, a ver, ¿qué pasa si yo quiero vender, doy un ejemplo más de esto y ya voy a lo que quiero ir. Pero ¿qué pasa si yo quiero comercializar valeriana para la gente que tiene problemas de ansiedad? La valeriana es un sedativo natural, ¿no es cierto? Lo que va a pasar es que yo para comercializarlo como sedativo, tengo que probar lo que digo, tengo que mostrar que es una verdad científica. ¿Tengo los medios? No, yo lo único que tengo es una hectárea de valeriana plantada, no tengo eso. Bueno, y un megalaboratorio. ¿Puede probar lo que dice? Sí, lo puede probar. ¿Por qué? Porque con su riqueza compra instrumental tecnológico y empleados para finalmente probar lo que dice. Entonces, ¿qué va a decir este megalaboratorio? Vos que vendés valeriana, vos que tratás de vender valeriana, no probás lo que decís. O sea, el efecto sedativo de la valeriana no está probado científicamente. En cambio, el efecto sedativo de la droga que fabrico yo, sí. ¿No es cierto? Y entonces, como logra probarlo científicamente, lo puede vender. Como lo vende, aumenta su riqueza. Y así sigue todo esto así. ¿No es cierto? Y entonces el que vende valeriana nunca logra probar científicamente el efecto de la valeriana. Porque para probarlo científicamente necesitaría una inversión que no está en condiciones de hacer. Ven cómo se mezcla. Ven cómo el tema de la ciencia está imbricado con el tema económico. Y eso es un problema serio. ¿Por qué? Porque entonces lo que está en juego es la verdad. No porque nadie esté mintiendo acá. El que hace una investigación y te muestra que un medicamento reduce la ansiedad, no es que te está mintiendo al decirte que reduce la ansiedad, lo probó. Pero hay otras cosas que también se podrían probar, pero no se las prueba porque falta el financiamiento. ¿Y quién va a poner ese financiamiento? Nadie, porque nadie se puede hacer millonario vendiendo valeriana. Sí te puedes hacer millonario vendiendo un medicamento. ¿Por qué? Porque el medicamento lo puedes patentar. Entonces nadie más que vos lo va a poder fabricar. ¿Se me entiende? En cambio la valeriana no se puede patentar porque está ahí en la naturaleza. Es un tema complicado, ¿ven? Esto no lo digo para, digamos, esto no es un alegato en contra del uso de un psicofármaco que muchas personas pueden necesitar, ni nada de eso. Esto no es un alegato en contra del uso de cualquier tipo de droga. O sea, que los laboratorios sean megacompañías superpoderosas y que muchas veces se ganen el odio de personas como yo, por ejemplo, no significa que las drogas no sean eficaces, esas drogas. Entonces hay gente que realmente necesita esas drogas para vivir. O sea, antidepresivos, antipsicóticos, estabilizadores del estado de ánimo, ni hablar de medicamentos oncológicos, ni hablar de medicamentos, no sé, para lo que sea, Pero bueno, está en el sistema en el que vivimos, está imbricado, eso está mezclado con el capitalismo y con toda esta lógica complicada, ¿no? Entonces, un problema posmoderno es cómo separar la verdad científica de los grandes poderes. ¿Cómo separas esto? Porque esto está metido en un juego donde está metido esto también. Entonces tenemos un problema ahí. Y ojalá pudiera decirles ahora, y la solución es tal, pero no se me ocurre cuál es la solución. Algunos podrían decir, usar un sistema diferente al capitalismo. O sea, en principio podría ser, pero no es tan sencillo, porque en general en los sistemas diferentes al capitalismo, lo que sale perdiendo es la libertad. Entonces terminamos teniendo un sistema absolutista, totalitario, y eso tampoco está bueno, y así. Así que es complicado, básicamente. Ok. Cada uno y cada una saque sus propias conclusiones. Todavía al final no largué con la sección 12. Vamos con la sección 12. La sección 12 entonces se llama La enseñanza y su legitimación por la performatividad. Entonces en el capítulo 11 estuvimos viendo cómo la investigación está afectada por el criterio de performatividad, ¿no? Entonces la investigación, veíamos en la sección 11, que la investigación, para ser llevada a cabo, para hacerse, ¿no?, debe responder al criterio de performatividad, debe aportar performatividad. O sea, todo esto. Tiene que aportar a todo esto.
Bueno, lo que vamos a ver en el capítulo 12 ahora, en la sección 12, es la relación que hay ya no entre la investigación y el criterio de performatividad, sino entre la enseñanza y el criterio de performatividad, ¿no? ¿Vieron cómo ya había hecho Lyotard en secciones anteriores, donde él separaba la investigación de la enseñanza? Bueno, acá también. Entonces, se va a preguntar ahora, se preguntó en la sección 11, cómo la legitimación por la performatividad, o criterio de performatividad, que es lo mismo, afecta la investigación científica. Ahora lo que se va a preguntar es cómo eso afecta la enseñanza de la ciencia. ¿Sí? Bueno, entonces la enseñanza y su legitimación por la performatividad. A ver, ¿qué pasa en las sociedades posmodernas? Pasa que hay una especie de actitud por parte de la sociedad hacia las instituciones de enseñanza superior, especialmente las universidades. ¿En qué consiste esta actitud? En pedirles a las universidades que aporten a la performatividad del sistema social. O sea, al mejor funcionamiento, a que mejore el funcionamiento del sistema social. Imagínense que yo soy la sociedad y vos sos la universidad y yo te digo, hey vos, universidad, aportame. ¿A qué? A mi mejor funcionamiento. A que todo funcione mejor en mí. Entonces, lo que se le pide a las instituciones de enseñanza superior, especialmente la universidad, es que aporten a la performatividad del sistema social, al mejor funcionamiento del sistema social, a la mejor eficiencia del sistema social, a una mejor relación input-output en el sistema social. Digo, ¿nunca escucharon, por ejemplo, aparte cuando alguien dice algo así se lo quieren comer crudo y bueno, con razón, pero nunca escucharon algo así como, hey, al final toda la sociedad con sus impuestos paga la formación de, no sé cuántos, tiro un número, ¿no? Pero 1.500 psicólogos que se reciben al año y 2.500 médicos que se reciben al año, cuando en la sociedad están faltando muchos ingenieros, programadores, etcétera, etcétera, y eso es lo que la sociedad necesita. ¿Qué está detrás de esa queja? ¿No? Que es una queja que aparece en algunas personas cada tanto. La queja es, hey, la universidad no está, en lo que enseña, no está aportando a la performatividad. ¿No? No está aportando que funcione mejor el sistema social. Porque generan un exceso de psicólogos, un exceso de médicos y una falta de lo que realmente está haciendo. Y todo con un gran costo económico. ¿No? Este tipo de quejas muy posmodernas, tienen que ver con la performatividad como criterio, porque quien así se queja está usando como criterio la performatividad. Está diciendo, la universidad tiene que aportar la performatividad de la sociedad, del sistema social. Esto, una queja así, hubiera sido impensada cuando todavía tenían vigencia los grandes relatos. Porque ¿qué se le pedía ahí a la universidad? A los docentes de la universidad. Que enseñaran ciencia. ¿Por qué? Desde el punto de vista del relato de emancipación, porque el derecho al saber es una libertad conquistada que de la cual nos privaron por mucho tiempo los monarcas absolutistas, los tiranos, etc. Y desde el punto de vista del relato especulativo, hey, ustedes docentes enseñen, ¿por qué? Porque el conocimiento de la humanidad, el conocimiento del espíritu especulativo, ¿no? Es un fin en sí mismo. Y ese conocimiento debe ser accesible para cualquiera, qué sé yo, algo así. Bueno, estos criterios no aparecen. El criterio que aparece es, hey, vos, universidad, aportá la performatividad del sistema social. Bueno, ¿cómo se le pide en la posmodernidad, cómo se le pide a la universidad que aporte a la performatividad del sistema social? Se le pide en los siguientes términos. Específicamente, se le pide a la universidad que forme a sus estudiantes en competencias. Esta palabrita competencias es también muy posmoderna, ¿sí? Me atrevo a decir que una vez que estén recibidos, o incluso dentro de la carrera,
Dentro de la carrera igual no creo tanto, ¿no? Menos en un instituto público, pero quizás después aparezca esta palabrita por ahí, ¿no? Tenés que formar en competencias. Formación en competencias. O sea, ya piensen que cuando hablamos de que cuando se usa como criterio de formación hacer una persona competente en tal, tal y tal cosa, implícitamente lo que se está diciendo es, el verdadero saber es el saber que cumple un propósito práctico. El saber por el saber mismo no es verdadero saber, o es en todo caso un saber que no nos interesa, o un saber inútil, o lo que ustedes quieran, ¿no? Este es el criterio que está de fondo. Cuando se le pide a la universidad que formen competencias, que haga una persona competente en esto, en esto, en esto y en aquello, lo que implícitamente se está diciendo es que el saber que se debe transmitir en la universidad, y por ende el único saber válido, es el saber con fines estrictamente prácticos, ¿no? Cosa que no tiene nada que ver con los grandes relatos. Desde el punto de vista del relato de emancipación, el saber tiene valor en sí mismo. ¿Por qué? Porque antes los tiranos nos privaban del saber y ahora lo adquirimos porque queremos. Y lo aprendemos y lo enseñamos, libremente. Y desde el punto de vista del relato especulativo, el saber es un propósito en sí mismo porque, y acá no hay mucho más porque se termina ahí, digamos. O sea, el espíritu absoluto es algo así como el espíritu de la humanidad completa, y este espíritu debe hacerse cada vez más conocedor, cada vez más sabio. Y eso es un fin en sí mismo. Pero lo que quiero que vean es que en ninguno de los dos grandes relatos, se plantea la idea de que el saber que vale la pena es el saber que tiene aplicaciones prácticas, ¿no? Que eso serían las famosas competencias. Entonces, supónganse, qué sé yo como al estudiar la carrera de psicología, me hice competente en unas cuantas cosas, pero también aprendí un montón de otras cosas que no tienen que ver de manera directa con hacerme competente, ¿no? Entonces, supónganse, yo soy competente para tomar determinados test psicológicos. Soy competente para hacer un diagnóstico diferencial. Soy competente para, no sé, más o menos lo que voy a decir en realidad, brindar orientación vocacional. Hasta ahí nomás en realidad, porque en la carrera se estudia muy poco de orientación vocacional. Pero bueno, ponele. Ok, pero también hay un montón de otras cosas que estudié que no me hacen directamente, no se traducen directamente en una competencia. Un montón de cosas. Por ejemplo, tengo una materia que es Historia de la Psicología, interesantísima, que, digamos, lo que aprendí en esa materia no se traduce directamente en ninguna competencia. Tuve una materia como puede ser Neurofisiología, sobre el funcionamiento del cerebro, importantísimo, interesantísimo, y no se traduce directamente en una competencia. Tuve, qué sé yo, materias como Ética, tampoco se traduce directamente en una competencia. Tuve otra materia como puede ser, no sé, Neuropsicología, Psicofarmacología, un montón de materias que no se traducen directamente en una competencia, ¿no? Pero es algo que, vuelvo a decir, ¿no? Hablo en términos de alguien que lo ha vivido laboralmente. Esto de que se te pide que vos formes en competencias es como una cosa que ojalá nunca les pase, pero es como un pedido posmoderno muy aplastante, ¿no? Por lo menos yo lo siento así. Es la lógica de que vos tenés que formar en competencias. ¿Qué es lo implícito en esto? ¿Qué es lo implícito? Que el saber que no te hace competente en determinada cosa y de manera directa es un saber inútil, un saber que no vale la pena enseñar, ¿no? Y por otra parte pienso yo, perdón que esté haciendo medio catarsis, que aún aquellas materias, aún aquellos tópicos, aquellos temas que no te hacen directamente competente en algo, igual te hacen indirectamente competente en algo. Porque aprender neurofisiología a mí no me hizo competente de manera directa en nada. Aprender psicofarmacología no me hizo competente de manera directa en nada. Tuve una materia entera de biología celular en el CBC y no me hizo directamente competente en nada. Pero, el día de mañana, si yo tengo que hacer un diagnóstico de una persona cuyo problema yo no estoy seguro de si es psicológico o si es neurológico, en última instancia, saber cosas sobre neurofisiología, por ejemplo, sobre biología, por ejemplo, de una manera o de otra va a jugar en la decisión diagnóstica que yo tome. O sea, de una manera o de otra, me va a ayudar a diagnosticar mejor a la persona. Y diagnosticar bien es una competencia. A ver, vamos a otra cosa. Supóngase, no sé, un médico que es gastroenterólogo tuvo que estudiar
hasta no sé, cosas sobre la mitocondria y el ADN y el ARN y el aparato de Golgi y un montón de cosas. Bueno, ok, desde el punto de vista de las competencias, eso no te forma en una competencia directa, pero sin embargo, para entender qué es un pólipo, por ejemplo, un gastroenterólogo necesita saber todas esas cosas. Y el pólipo es lo que después le saca a una persona del colon, salvándole la vida. Entonces, indirectamente, por lo menos, como mínimo, indirectamente aparece la formación en competencias. Lo que pasa es que en la posmodernidad hay un gran pedido de formar, decía, en la posmodernidad hay un pedido muy explícito de formar en competencias y de manera más bien directa. Entonces, volvemos a esto. ¿Sí? ¿Qué pide la sociedad a la universidad en la posmodernidad? Lo que le pide es que aporte performatividad al sistema. Bueno, ¿y esto en qué se traduce? En lo concreto, en pedirle a la universidad que forme en competencias. Que forme en competencias. Hey, vos, universidad, necesito que aportes a mi mejor funcionamiento. Y para eso, formá en competencias. Formá en competencias. Bien, competencias de las cuales hay dos clases. Competencias que responden a ver cómo hago para que todo esto entre acá. Las que responden a afrontar la competición mundial, ¿sí? Las que responden a afrontar la competición mundial. ¿Qué podría ser un ejemplo de esto? Bueno, Lyotard no da ejemplos, así que medio que me los tengo que inventar yo los ejemplos. Pero, qué sé yo, no sé, supónganse. Hoy en día en el mundo hay, no sé, una gran demanda de soja. ¿Y qué hace falta para eso? Y hace falta plantar soja. Como ya todos los lugares más potables están usados, todos las regiones más aptas para los cultivos están usadas, hay que empezar a plantar soja en lugares más inhóspitos, ¿no? Hay que empezar a plantar soja en lugares, supóngase, estoy inventando, fríos. Entonces hay que desarrollar una nueva soja genéticamente modificada que soporte el clima frío. Bueno, ¿y para eso qué hace falta? Hace falta, no sé, no sé qué tipo de ingeniería sería, pero ingenieros que se dedican a eso, ¿no? Y biólogos moleculares, qué sé yo, no sé bien si va por ahí el asunto de los biólogos moleculares o no, pero lo que estoy queriendo dar es un ejemplo. Otra, no sé, supónganse, hace falta, hay una demanda mundial cada vez mayor de energía eólica y energías renovables. Entonces, ¿qué hace falta? Que la universidad forme ingenieros en ese tipo de fuentes renovables de energía. Y así con cada cosa. Entonces, con cada competencia que sea requerida para que Argentina esté adecuadamente posicionada en el mercado mundial, ¿no? En la competición mundial. No me confundan competición con competencia, ¿no? Una competencia es una destreza, habilidad para hacer algo. Una competición es una competición. A veces en el lenguaje cotidiano usamos la palabra competencia para referirnos a competición, ¿no? Uno puede decir una competencia de automovilismo o una competición de automovilismo. Pero fíjense que en este contexto a las dos palabras les estamos dando un significado diferente. Competencia sería, por ejemplo, saber tocar bien el saxofón, saber manejar bien un coche, saber diagnosticar bien un trastorno bipolar, no sé, saber edificar bien un puente colgante. Esos son competencias. Y competición es la competición, o sea, la competición mundial que hay a nivel económico, cómo los países compiten para imponerse económicamente. Entonces, una de las cosas que la sociedad le pide a la universidad es que forme, ¿no? Que forme en competencias para que el país esté mejor posicionado en la competición mundial. Y lo otro,
lo otro... El otro es menos complicado de lo que parece. A ver. Lo otro que se le pide a la universidad es que forme en competencias para satisfacer las exigencias del propio sistema social. Es más simple de lo que parece. A ver, acá anoté exigencias del propio sistema social. Con una O así que me quedó medio fea. Ahí. Exigencias del propio sistema social. ¿Sí? Bien. Entonces, la sociedad le pide a la universidad que forme en competencias para posicionar al país mejor, posicionarlo mejor en la competición mundial, en el mercado mundial, y también se le pide a la universidad que forme en competencias para satisfacer las exigencias de la propia sociedad. Entonces, toda sociedad tiene necesidad de tantos médicos, tantos ingenieros, tantos odontólogos, tantos psicólogos, tantos diseñadores gráficos, tantos programadores, tantos gasistas, tantos, etcétera, ¿no? Bien, entonces, ¿qué se le pide? ¿Qué es otra cosa que le pide la sociedad a la universidad? Un poco lo que yo decía al principio de la clase, que se enfoque a cumplir con esas demandas internas de la sociedad, ¿no? Entonces, no que forme una cantidad excesiva de las personas que se dedican a tal cosa y una cantidad mínima o insuficiente de los que se dedican a tal otra cosa, sino que forme la cantidad de profesionales y técnicos adecuados a cada uno de los requerimientos de la sociedad. Esto es. Bien. Ok. Bien. Bueno. Después comenta también Lyotard que, fíjense que desde el punto de vista posmoderno, las universidades tradicionales, las universidades que tienen el modelo bien así como del siglo XIX, como la UBA, son universidades vistas como poco performativas por el sistema, ¿no? La UBA, lo bueno de la UBA, que es otra razón por la que la quiero tanto, es porque se resiste heroicamente a doblegarse a los pedidos de la sociedad posmoderna, ¿no? Quedan muy pocas universidades como la UBA. ¿Universidades con qué características? Universidades que responden al relato especulativo, porque la UBA, digamos, tiene la estructura, en general, tiene una estructura académica que sigue respondiendo mayormente a eso que vimos acá como relato especulativo. ¿Por qué? Porque está dividida en facultades y departamentos, facultades y a su vez las facultades dentro de departamentos que responden a las diferentes áreas del saber. A las diferentes áreas del saber, ¿no? Mayormente responden a las diferentes áreas del saber. Tenés una facultad de filosofía y letras, facultad de psicología, facultad de odontología, facultad de medicina, facultad de ingeniería, facultad de ciencias exactas y naturales, etc. Y a su vez, por ejemplo, la facultad de filosofía y letras donde yo estudio está dividida en un departamento de letras modernas, departamento de letras clásicas, departamento de filosofía, departamento de geografía, etc. Entonces ven que la división es por áreas de saber, ¿no? Entonces tiene esa estructura enciclopedista, la UBA, y las facultades de la UBA, y los departamentos de la UBA, que para mí está bien, porque yo no soy una persona posmoderna, no sé si se dieron cuenta. Yo posmoderno no soy, yo estoy más bien chapado al estilo del siglo XIX. Yo soy como bien del relato especulativo. Pero eso es un comentario acerca de mi persona. Pero la UBA viene manteniendo bastante esta estructura, ¿no? Y aparte, incluso la UBA tiene, en cuanto a lo administrativo, tiene la estructura de la Universidad Napoleónica, ¿no? Fíjense que la UBA tiene lo que viene a ser una especie de poder ejecutivo, ¿no? Que son los decanos de cada facultad, y tiene el rector. Funciona como una especie de país. Tiene un rector, que viene a ser algo así como el presidente. Después cada facultad tiene su decano, que viene a ser algo así como el gobernador. Y cuando una facultad está dividida en departamentos, como la facultad de filosofía y letras, cada departamento tiene a su vez su jefe de departamento. Pero por otra parte, eso viene a ser el poder ejecutivo, los niveles del poder ejecutivo. Pero por otra parte, hay consejos superiores, consejos directivos, que vienen a ser
como una especie de contrapeso de poder, ¿no? Como en el 101 el CAI. Entonces, estos consejos están compuestos por cierto porcentaje de graduados, cierto porcentaje de docentes y cierto porcentaje de alumnos. Como el Congreso, que está repartido en su formación en tantos de tanta provincia, y tanto de tal otra, y tanto de tal otra, ¿no? Se hacen elecciones y el partido y la cantidad de bancas que logra ocupar cada partido es proporcional a la cantidad de votos que haya sacado cada partido en las elecciones. Entonces es un funcionamiento muy al estilo de la república democrática, ¿no? Bueno, y aparte, es una universidad, decía, de acceso libre, ¿no? Y es masiva, muy masiva. Es una universidad que tiene fuero, ¿no? No sé si sabían esto, pero, bueno, esto es en realidad propio de todas las universidades, en teoría. Pero las universidades, desde el punto de vista político, jurisdiccional, no responden más que al poder nacional, más que a la nación, ¿no? Entonces, supóngase, la facultad donde yo estudio está en Parque Chacabuco, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dice, de hecho esto pasó con el tema de fumar, cuando se empezó a prohibir fumar en lugares cerrados, ahora está prohibido también fumar en la universidad, pero creo que hubo un tiempo en que la universidad tardó un poquito más en... A ver, ¿a qué quiero ir con esto? A que las cosas que supónganse, prohíbe o permite la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no se aplican a la Universidad de Buenos Aires, aunque esté geográficamente dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero es como una especie de jurisdicción propia, ¿no? Es como que decide por sí misma, es políticamente autónoma, excepto más vale con respecto al Estado Nacional. Responde a la Constitución Nacional, o eso desde ya, ¿no? Bueno, este tipo de universidades no son posmodernas. La UBA no es posmoderna para nada. Repito, por eso la quiero tanto. Por eso y por muchas otras razones. Y por eso muchas veces es objeto de críticas y quejas, ¿no? Pero bueno, es uno de los orgullos de mi querido país. Bueno, ok. Bien. Bueno, entonces, ¿estamos con esto? ¿Sí? El tipo de formación y competencias que la sociedad posmoderna le pide a la universidad. Después, también dentro de la sección 12, Lyotard menciona que la universidad posmoderna brinda como dos tipos de servicios, ¿no? Brinda como dos tipos de servicios. ¿Cuáles son esos dos tipos de servicios que brinda? Uno, la profesionalización, la formación de profesionales. ¿Sí? Por ejemplo, formar un médico, formar un odontólogo, formar un psicólogo, formar un ingeniero mecánico, etc. Bueno, y que después, por otro lado, que está como desdoblada, ¿no? Como dividida al medio de la universidad en estas dos funciones. Y como que le cuesta un poquito a veces convivir con este doble rol, dice Lyotard. Dice Lyotard que a la universidad por un momento le cuesta un poquito convivir con este doble rol. Este doble rol que tiene en la posmodernidad. Uno de ellos, entonces, uno de estos dos roles es la profesionalización y el otro es la famosa educación permanente, que es otra cosa muy posmoderna, Esta idea de que hay que estar todo el tiempo, ¿no? Formándose, la famosa formación permanente, las famosas capacitaciones. Capacitación de acá, capacitación de allá, formate en esto, formate en lo otro, etc., ¿no? Entonces, digamos, el servicio de profesionalización que brinda la universidad más o menos se mantiene, dice Lyotard, como siempre fue. Pero lo de la educación permanente es como algo más bien nuevo y característico de la posmodernidad, que consiste en ofrecer trayectorias académicas más cortas, ¿no? Que
que en general lo que hacen es capacitarte, darte determinada capacidad técnica, formarte en determinada cosa. ¿No? Es una formación como bien operativa, bien para que, bueno, venís acá para estudiar esto que te va a permitir desempeñarte en tal cosa. Y el tiempo de formación va a ser más bien corto. Por ejemplo, no sé, curso de actualización en tal cosa. Duración, 1 año, por ejemplo. ¿No? Pero el tema es que siempre la persona que hace eso del otro año tiene que hacer otra cosa y otra. Tiene que no, va. No, nunca tiene que nada, nunca tenemos que nada. ¿No? El existencialismo ya nos enseñó que somos libres. Nunca tenemos que nada. Pero en general, la persona que toma este camino, después, o sea, está justamente, hace un curso de algo y después otro curso de otra cosa, y después otro curso de otra cosa, y otro curso de otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. ¿No? Y bueno, vuelvo a decir, para Lyotard es como una especie de, doble juego que juega la universidad posmoderna. Por un lado te ofrece formarte en una profesión y por otro lado una educación permanente que está formada. Esto es un trayecto largo, donde no sos nada hasta que te recibís, y recibirte te lleva 6 años mínimo, y esto son todos trayectos breves que te forman específicamente para desempeñarte en tal cosa. Y obviamente que te ayudan a rankearte mejor en el mercado laboral. Bueno, lo que a mí me parece, y acá voy a hablar yo, es que hoy en día, recordemos que este texto es del año 79, ¿no? Entonces, me parece que hoy en día en realidad lo que pasó fue que esto se fue corriendo hacia 79 o 78, me quedé pensando. Lo dije al principio de la primera clase y ahora... Esperen porque si no me quedo mal. Bueno, acá no dice. Bueno, 79 o 78, ahora me olvidé. Si quieren se pueden equivocar en eso en el examen, no pasa nada. Pero tienes esas dos posibilidades, 79 o 78. No me pongan 77 ni 80. Bueno, vuelvo. Lo que me parece a mí que pasó, creo que es un hecho, es que esta lógica, la lógica de la educación permanente, logró meterse en este terreno también. Entonces, así hagas una carrera que te profesionalice, como puede ser la que hice yo, psicología, tenés una lluvia, así que te cae como un granizo, ¿no?, de cursos que te ofrecen para que te arranques mejor en el mercado laboral. Y si quieren verlo, no tienen más que meterse en la página de una facultad de psicología de cualquier universidad y vas a ver que tenés curso de actualización en, qué sé yo, adicciones en la adolescencia, curso de actualización en psicodiagnóstico con tal test, curso de no sé qué, de actualización en psicopedagogía clínica de los trastornos del espectro autista según los nuevos criterios diagnósticos, no sé, lo que sea. Pero el punto es que hay una lluvia, hay un listado interminable, ¿no?, de trayectos cortos que se te ofrecen, que se le ofrecen al profesional en este caso, pues son todos cursos de posgrado, cursos para una persona que ya es profesional, ¿no? Pero entonces lo que estoy diciendo es, y creo que esto quizás Lyotard no lo llegó a ver porque no vivió hasta esta época para verlo, pero lo que él dice es algo así como, bueno, la universidad por un lado te ofrece esto y por otro lado te ofrece esto, pero esto logró meterse acá también. ¿En forma de qué? En forma de posgrados. Porque antes el posgrado era el doctorado y ya. Entonces vos te recibías de licenciado en algo y la gente como los más grosos y grosas en algún momento hacían el doctorado, que aparte lo empezaban a los 60 años. Bueno, hoy nada que ver. Y aparte si ya sos doctor tenés cursos de postdoctorado y etcétera, etcétera. Bueno, bien.
Después menciona también, es interesante leer un texto que ya tiene 30 años, no, 30 no, 40, perdón, porque algunas cosas que dice se cumplieron y otras no tanto, ¿no? Por ejemplo, menciona también por ahí que evidentemente las universidades van a tener que incluir en sus trayectos de formación la formación en informática y la formación en inglés, ¿no? O por lo menos en un idioma extranjero. Algo de esto se mantuvo y en parte no tanto, ¿no? Lo de saber un idioma extranjero en general se mantuvo por una cuestión de poder leer bibliografía en otro idioma, ¿no es cierto? Pero el tema de la computación no, porque en realidad la computación, por la época en que la conoció Lyotard, no era lo que es ahora. ¿Y a qué me refiero? No me refiero a lo tecnológico, sino que me refiero a la lógica con la cual se elabora el software hoy en día. Entonces, supóngase, cuando yo tenía 8 años, ¿no? O 10, a los 10 yo ya era un re nerd de las computadoras. La gente me veía como, oh, vos que sabés usar una computadora. ¿Por qué? Porque vos antes, cuando encendías una computadora, te aparecía un cursor. Tenías que tipear comandos para usarla. Tenías que usar palabras en inglés también. Cuando la computadora te tenía que informar de algo, te lo informaba en inglés. Para hacer funcionar a veces un videojuego, que a mí me encantaba jugar, bueno, me sigue encantando jugar videojuegos, de golpe no te alcanzaba lo que se llamaba memoria convencional. Entonces tenías que liberar espacio en la memoria convencional, pero para eso tenías que entender qué es la memoria convencional y que la memoria convencional no es lo mismo que la memoria RAM. Y que la memoria convencional está compuesta de 640K. ¿Y un K cuánto es? 1000 bytes, o sea, 1024 bytes, más precisamente. ¿Y un byte qué es? 8 bits. Y bueno, todo. Bueno, ok. ¿Por qué cambió tanto hoy en día la computación? Porque hoy en día la computación lo que hace en realidad es usar una interfase gráfica, para empezar, ¿no? Los comandos se pueden seguir usando, pero es algo optativo. Es algo que hacemos nerds como yo. Pero mayormente la computación es la interfase. La interacción entre el usuario y la computadora es gráfica, es visual, gráfica. No es con comandos tipeados, sino con iconos, moviendo un puntero con el mouse. Y aparte, en esa interacción que vos desarrollas con la computadora es como que el software, mejor dicho, hace lo más posible por ocultarte lo que realmente pasa en la computadora. Entonces, el 90 y tanto % de la gente que usa una computadora no sabe en verdad cosas como las que yo acabo de explicar, ¿no es cierto? Que un K está compuesto de 1024 bytes. Bueno, lo de la memoria convencional ya no lo necesitan saber porque hoy en día la memoria RAM aumentó muchísimo. Pero, por ejemplo, saber qué es una partición del disco rígido, cosas que la mayoría, y las personas, la mayoría, todos los días usan particiones del disco rígido, ¿no? Todos los días usan lo que se llama un shell, todos los días usan un kernel. Bueno, todas cosas que son parte del software. Pero todo eso está tapado. Todo eso está tapado. ¿Con qué? Con dibujos. Con dibujos, ¿no? Entonces, por eso hoy en día es como que, en cierto modo, a ver, como entre comillas, para usar una computadora no hace falta ya saber de computación. Cuando yo tenía 10 años, 11, 12, 13, 14, más o menos hasta que salió Windows 95, hasta antes de Windows 95, todavía estaba la idea de que para usar una computadora y sentarse frente a una computadora hay que aprender de computación, aunque sea lo mínimo. Hoy en día no, porque es todo dibujos. En realidad, en el fondo sí hay que saber de computación, porque ¿qué pasa? Cuando algo anda mal, la computadora te dice algo anda mal. Y justamente ahí, si no sabes algo de computación, no sabes qué hacer frente a eso, ¿no? Pero bueno, esto cambió. Hoy en día, por lo menos para usar una planilla de cálculo o un procesador de texto, o usar mismo el navegador, en general nadie supone que haya que saber de computación. Y en esta época sí había que saber, ¿no? Por eso él dice de la necesidad de aprender computación. Es como que medio que hoy en día desapareció esa necesidad. Para el usuario común, que lo único que quiere es hacer lo que todas las personas hacen todo el día.
abrir el navegador, mirar el correo, buscar algo en internet, usar un procesador de texto mínimamente. Para eso, como que no hace falta aprender computación. Si esto está bien o no, bueno, es otro tema. Amén de que las computadoras hoy en día, las computadoras estrella hoy en día son los celulares en realidad, ¿no? Esto es algo de los últimos 10 años. Como que perdió mucho terreno la PC y ganó mucho terreno esta otra computadora, bastante diabólica por momentos, que se llama celular. Bueno, seguimos. Bueno, y después menciona también algo interesante, que es que habla un poquito del famoso concepto de interdisciplinariedad, del cual también probablemente escucharon hablar. Interdisciplinariedad. Interdisciplinariedad. O a veces se lo escribe sin esta E. Interdisciplinariedad también, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿qué está pasando ahora con la pandemia? Tenés equipos interdisciplinarios, donde los estrellas son los infectólogos y epidemiólogos, obviamente, pero también tenés gente que, no sé, el presidente se reúne con gente que sabe de economía, con gente que sabe de, no sé, bueno, de otras especialidades. No sé si es el mejor ejemplo. A ver, pensemos en otro. No sé, para tratar un trastorno de la alimentación, por ejemplo, hace falta un equipo interdisciplinario, ¿no? Porque necesitas, en general, psicólogo, psiquiatra, médico nutricionista, por lo menos esos tres, ¿no? Ahí tiene un ejemplo. Pero la interdisciplinariedad entonces sería la colaboración entre diferentes profesionales para resolver un mismo problema. El problema es uno, pero los profesionales y o científicos que hacen falta para resolverlos constituyen un equipo. Un equipo donde todos pertenecen a diferentes especialidades. Está bien, ustedes me van a decir, sí, esto ya lo conozco, ya sé que existe. ¿Pero por qué existe? Existe precisamente porque se perdió la articulación entre los diferentes saberes, lo cual era propio del relato especulativo. ¿Qué buscaba el relato especulativo? Que haya un saber de saberes. Cada científico se dedica a su saber, pero luego hay una articulación entre sí de los diferentes saberes. Y se forma un saber de los saberes. Y ese saber de los saberes está volcado en la enciclopedia. Bueno, pero como el relato especulativo perdió vigencia, ya cada disciplina es como una isla aislada. Justamente, si es una isla está aislada. Bueno, y no solamente cada disciplina no sabe nada de las demás, sino que aparte no habla el lenguaje de las demás, por razones que vimos en la clase pasada. Cada disciplina tiene su propio idioma. Entonces, para afrontar un mismo problema, ¿qué hace falta? Hace falta juntar a los profesionales. Porque y tratar de que se entiendan entre ellos. ¿Por qué? Porque la ciencia ya no habla un lenguaje universal. Ya no tenés gente que sepa sobre todo. Por eso Lyotard cierra la sección diciendo que la posmodernidad es la época de la agonía del profesor. Profesor con P mayúscula, ¿no? La posmodernidad es la época de la agonía del profesor. ¿Quién era el profesor con P mayúscula? Era esa persona que sabía de todo, absolutamente de todo, ¿no? Bueno, está agonizando el profesor. Y aparte porque el profesor no responde al criterio de performatividad, no responde a lo que la sociedad posmoderna pide de un docente. Lo que pide la sociedad posmoderna es que seas muy bueno en algo y que estés dispuesto a trabajar en equipo con gente que es muy buena en otras cosas en las que vos no sos muy bueno, y viceversa. Y que hagas un esfuerzo por entenderte, porque hablan todos diferentes idiomas, ¿no? En cambio, el profesor sabe de todo y articula en su mente los diferentes saberes, etcétera, etcétera. Y esto es un profesor del siglo XIX, profesor con P mayúscula, ¿no? Bien, bueno, hasta acá la sección 12. Bueno, me tomo un pequeño recreito y arranco con las secciones 13 y 14. Bien, aquí estamos de nuevo. Bueno, oigan, estaba mirando recién lo que anoté, esto de la agonía del profesor, y Lyotard dice
puede parecer una pequeña diferencia nada más lo que voy a decir, pero él habla en términos de la agonía de la era del profesor, no dice agonía del profesor, sino agonía de la era del profesor. Acá cuando dice profesor no se está refiriendo al docente, sino al profesor catedrático de la universidad. Por eso decía yo profesor con P mayúscula, ¿no? Bien, ok. Bueno, vamos con las secciones 13 y 14. En conjunto las voy a explicar, porque hablan de cosas como bastante parecidas. A ver, secciones 13 y 14. En las secciones 13 y 14 va a hablar de otro tipo de legitimación que aparece. A ver, vamos a leer los títulos de las secciones. El título de la sección 13, es La ciencia postmoderna como investigación de inestabilidades, ¿no? Entonces, lo que está diciendo acá en el título de la sección 13 es que la ciencia postmoderna consiste fundamentalmente o tiene como eje central, digamos, la investigación de inestabilidades. ¿Pero qué son estas inestabilidades? Bueno, fíjense cómo se llama en la sección 14. La legitimación por la paralogía. Entonces, inestabilidades y paralogía son palabras muy similares, con significados muy similares. Entonces, digo, para mí las secciones 13 y 14 podría ser una sola sección, larga, ¿no? Pero una sola sección. Así que yo las voy a explicar en conjunto. Así que, cosas que tenemos que aclarar acá. ¿De qué hablamos? Acá la gran palabra clave es esto de paralogía. ¿A qué se refiere con esto de paralogía? ¿No? Porque es otro tipo de legitimación. Vamos a anotar entonces. Legitimación por la paralogía. Ahí está. Me quedó medio apretado, pero bueno. Legitimación por la paralogía. Ok. A ver qué es esto de la paralogía. Para mí, esto es un parecer, está muy basado en Kuhn, esto de la paralogía, ¿no? Está muy inspirado en Kuhn. Hablemos un poquito de Kuhn, que quizás así se entienda mejor a qué está queriendo llegar. Kuhn, Thomas Kuhn. Kuhn fue Kuhn era un físico, ¿no?, que se dedicó a la filosofía de la ciencia. Entonces lo que Kuhn planteó, yo ya lo mencioné hace un rato en este mismo video, lo que Kuhn planteó en su libro La estructura de las revoluciones científicas es que las ciencias, cuando uno mira la historia de una ciencia, hay algo así como un periodo que se llama periodo de ciencia normal. Según él, esto pasa en todas las ciencias. Las ciencias pasan por periodos de ciencia normal. ¿Qué pasa en los periodos de ciencia normal? Se produce acumulación de conocimiento bajo un mismo paradigma. Que es la palabra paradigma, es lo fundamental acá, ¿no? Ahora voy. Vamos de a poco. Las ciencias pasan por periodos de ciencia normal. Durante los periodos de ciencia normal, todos los científicos de una comunidad comparten los mismos presupuestos, o sea, las mismas ideas básicas. Esas ideas básicas que comparten justamente serían el paradigma, comparten un paradigma. Estas ideas básicas, estos presupuestos compartidos, este paradigma, permite adquirir conocimientos nuevos, pero en algún momento los investigadores empiezan a encontrar fenómenos que no se pueden explicar utilizando esos presupuestos que están utilizando, ¿no? Fenómenos que contradicen abiertamente
esas ideas básicas que comparten, ese paradigma que comparten, ¿no? Esto se llama anomalías. Anomalías. Entonces empiezan a encontrar anomalías. Anomalías, o sea, cosas anormales. Fenómenos que son anormales, pero anormales desde el punto de vista del paradigma que están usando. Bueno, ¿qué pasa? Empiezan a sumarse las anomalías y en algún momento el paradigma que usan entra en crisis. ¿No? El paradigma entra en crisis. ¿Y cómo se sale de la crisis? Obviamente con un nuevo paradigma. Este nuevo paradigma logra explicar esas cosas que el paradigma anterior no lograba explicar. Entonces las anomalías dejan de ser anomalías. Y cuando se logra establecer un nuevo paradigma, empieza un nuevo periodo de ciencia normal. Y se repite la historia. ¿No es cierto? Esto lo he explicado muy sintéticamente. El libro de Kuhn, este libro del que yo estoy hablando, de la estructura de las revoluciones científicas, digamos, fue súper influyente, fue demasiado influyente, porque la influencia de este libro fue más allá de la filosofía, ¿no? Lamentablemente digo, porque justamente el punto fuerte del libro es al mismo tiempo su punto débil, que es el concepto de paradigma. Entonces, ¿qué se entiende por paradigma? Es lo que en el fondo Kuhn no termina de resolver, ¿no? Entonces, como es tan esquivo el concepto de paradigma, por momentos no se entiende si un paradigma es una teoría, un paradigma es un marco epistémico, pero que habría que ver a qué nos referimos con marco epistémico, un paradigma es un lenguaje, un paradigma es un conjunto de ideas compartidas por ciertos miembros de una comunidad científica, un paradigma es un punto de vista y ya, ¿no? Entonces no termina de quedar claro. De todas maneras, bueno, el libro fue muy influyente y como pueden ver, ahora estamos estudiando un autor que está influido por ese libro, me parece a mí, que es Lyotard. Entonces, a ver, por ejemplo, ¿qué podría ser un cambio de paradigma en la historia de la ciencia? Por ejemplo, a ver, según desde el punto de vista de la astronomía de Aristóteles, ustedes, o sea, el universo está compuesto de esferas, ¿no? Entonces, vos tenés una esfera que está en el centro, que es el planeta Tierra. ¿Ok? Esa esfera no se mueve. Alrededor del planeta Tierra hay otra esfera, y alrededor hay otra, y alrededor hay otra, y alrededor hay otra, como las capas de una cebolla, ¿no? Lo que pasa es que lo que está dentro del planeta Tierra está compuesto por mezclas de los 4 elementos de los que había hablado Empédocles. Esos 4 elementos son la tierra, el agua, el fuego y el aire. Cuando vos, o sea, por fuera del planeta Tierra, a partir del momento en que vos mirás como más afuera del planeta y te vas a lo que sería la primera esfera que recubre el planeta Tierra, ya no encontrás aire, fuego, tierra ni agua. Lo que encontrás es un elemento diferente, el famoso 5.º elemento, el éter. Entonces, imagínense ustedes que, digamos, vos tenés... A ver si tengo una pelota por acá. Bueno, vamos a agarrar una naranja. A ver. Si este es el planeta Tierra, ¿no? Ok. Todo el planeta Tierra está hecho de materia. La materia está compuesta de los 4 elementos, de sus diferentes mezclas de los 4 elementos. O sea, si vos, todo lo que está dentro del planeta está hecho de aire, fuego, tierra, agua o diferentes mezclas de aire, fuego, tierra y agua. Por ejemplo, aquí te diría Aristóteles, si vos prendes fuego este cuaderno, los elementos que están en él se separan. Entonces, ves el fuego, el aire se dispersa, ¿no? La tierra serían las cenizas que quedan, en fin. Y después, cuando no sé... O sea, esto, no me quiero meter ya demasiado en esto, pero cualquier objeto que esté en el planeta Tierra está compuesto por combinaciones de los 4 elementos. Bueno, pero eso en el planeta Tierra. El planeta Tierra está recubierto
recubierto por una primera capa de éter. Vamos a anotar esa palabra. Éter. El éter es el quinto elemento. Bueno. Entonces, está recubierto de éter. ¿Sí? Entonces, tenés una primera esfera de éter. Y tenés otra segunda esfera de éter que está arriba de esa, o sea, superpuesta a esa. Y otra tercera esfera de éter. Y otra cuarta esfera de éter. Así hasta llegar a 55. Entonces tenés 55 esferas. ¿No? Y en el centro está el planeta Tierra. Todo lo que está por fuera del planeta Tierra está hecho de éter. Y el éter, el éter en realidad no existe, ¿no? O sea, hoy en día sabemos que no existe, pero en la teoría de Aristóteles existe. Entonces, el éter tiene la propiedad de que cuando está disperso es invisible y cuando se condensa se hace visible, ¿no? Entonces, si vos tenés como muchas partículas de éter, así muy separadas una de la otra, al éter no lo vas a ver. Cuando todas esas partículas de éter se amontonan, el éter se hace visible. ¿Y de qué color es el éter? El éter es blanco, ¿no? Por eso, entonces, vos tenés, o sea, en la primera capa de éter, ¿qué tenés? Bueno, obviamente, o sea, todo un recubrimiento de éter que vos no lo ves, pero hay como una ronchita de éter condensado, roncha bastante grande, que ¿cuál es? La luna. La luna. Entonces imagínense una película invisible, una capa invisible que rodea el planeta Tierra. Esa capa es de éter. Y esa capa hay un punto de esa capa donde hay mucho éter condensado. Y ese éter condensado es la luna. Por eso la luna es blanca. Si vos vas alejándote en capas, o sea, vas a la siguiente esfera y a la siguiente esfera y a la siguiente esfera, vas a encontrar diferentes cosas. En una capa, en una de esas esferas, vas a encontrar... Por eso la palabra esfera en realidad quizás no es la más adecuada, son capas. Capas esféricas. Capas esféricas. No esferas, porque no están rellenas. Son capas esféricas como la capa de una cebolla, pero están hechas de éter. Entonces, en otra de esas capas encontrás al planeta Venus. En otra de esas capas encontrás al planeta Saturno. En otra de esas capas, y así sucesivamente. Hasta llegar a la última. La última es la de las estrellas fijas. Están las estrellas, que también son de éter. Son ronchitas de éter condensadas en la última de esas esferas. Y ahí se termina el universo. Y las esferas de éter rotan. Por eso uno ve que las estrellas se van moviendo cuando las mira desde la Tierra. Y los planetas también se van moviendo. Y la Luna también se va moviendo. ¿Por qué? Porque esas esferas de éter están permanentemente rotándose, ¿no? Y la rotación de una transmite movimiento a la siguiente, ¿no? Entonces una esfera rota y hace que rote la siguiente, y hace que rote la siguiente, y hace que rote la siguiente. Y así sucesivamente. Vean ustedes que según este modelo, supónganse, ¿no? Yo no me acuerdo porque no recuerdo con tanto detalle la astronomía aristotélica. Pero en una de estas capas tenés el planeta Júpiter. Bien. Invento, no me acuerdo cuál es, pero suponete que Júpiter está en la octava esfera, o sea, en la octava capa. Desde este punto de vista, como las capas tienen forma de esfera, ¿qué pasa? A medida que Júpiter rota alrededor de la Tierra, sabemos que no rota alrededor de la Tierra, rota alrededor del Sol, pero estamos hablando de astronomía aristotélica, ¿sí? De hace 2400 años. Entonces, a medida que Júpiter rota alrededor del planeta Tierra, debería mantenerse todo el tiempo a una misma distancia, ¿no? Porque imagínense que esta es la capa de éter en la cual está localizado Júpiter. Y acá, ponele, está Júpiter, ¿no? En el medio está la Tierra. Más adentro está Marte, más adentro está, etc. Bueno, entonces, a medida que esa capa rota, ¿no? Va rotando también esa roncha que hay en esa capa, que es Júpiter. Es un punto de éter concentrado, condensado. Entonces, Júpiter va rotando alrededor de la Tierra. Pero rota todo el tiempo a una misma distancia del planeta Tierra, ¿no? Todo el tiempo a una distancia... no es que cambie el sentido. No cambia el sentido. No es que hice así porque cambia el sentido. El sentido de la rotación es siempre el mismo. Entonces, a medida que rota alrededor del planeta Tierra, la distancia con respecto al planeta Tierra
en teoría va a ser siempre la misma. ¿Por qué? Porque está localizado en una esfera. Entonces la esfera no se abolla, no hace así. Porque si se abollara, dejaría de ser una esfera. Entonces, como está localizado dentro de una esfera, y lo que está rotando la esfera, la distancia con respecto al planeta Tierra va a ser siempre la misma. Bien. Y así con cualquier otra cosa que veamos en el cielo. Se supone que la distancia de cualquier objeto con respecto al planeta Tierra es todo el tiempo igual, todo el tiempo la misma. Ningún objeto celeste, ningún cuerpo celeste, sea la Luna, Júpiter, Saturno o el Sol o las estrellas, nunca ninguno de esos objetos está más cerca o más lejos de la Tierra que antes o que después. Sino que todos los objetos están todo el tiempo a la misma distancia del planeta Tierra. Ahora, ¿cuál sería una anomalía para este sistema? ¿Cuál sería una anomalía? Una anomalía sería, por ejemplo, ver que aparte es verdad, que hay momentos del año en que a Júpiter se lo ve brillar más que en otros momentos. Se lo ve brillar más que en otros momentos. Y ahí hay una anomalía. Eso no debería pasar desde el punto de vista de esta teoría. ¿Por qué? Porque Júpiter está todo el tiempo a la misma distancia del planeta. Digamos, que verlo a Júpiter brillar más parecería decirnos que Júpiter en algunos momentos del año está más cerca del planeta Tierra que en otros momentos del año. Pero según esta teoría no. Según esta teoría está todo el tiempo a la misma distancia. Entonces, ¿qué hacen los científicos? Cuando un científico encuentra una anomalía, bueno, puede ser que no la encuentre, pero si la encuentra, una de dos. O toma nota de la anomalía, se da cuenta de que está pasando algo que debería no pasar nunca. O dos, mira para otro lado, o sea ignora la anomalía, no toma nota de la anomalía, o bien trata de algún modo de pensar que la anomalía se debe a un error en sus mediciones, en sus observaciones, o lo que sea. Pero el punto es que las anomalías nos podrían estar indicando que nuestra teoría, que nuestro paradigma, desde el punto de vista de Kuhn, ¿ven por qué es complicado? ¿Paradigma es sinónimo de teoría o es un marco complicado? A ver, las anomalías, ¿no?, nos pueden estar indicando que el paradigma que estamos usando es un paradigma incorrecto y hay que cambiarlo por otro. En este caso, justamente se trata de eso. Júpiter, a lo largo del año, no está todo el tiempo a la misma distancia de la Tierra. La distancia de Júpiter con respecto a la Tierra va variando según el momento del año. Desde el punto de vista de la teoría de Aristóteles, eso, según el paradigma aristotélico, ¿no?, eso es imposible. Eso es imposible. Pero ¿qué es lo que está equivocado ahí? El paradigma aristotélico. Aristóteles está equivocado en pensar que Júpiter está todo el tiempo a la misma distancia del planeta Tierra. Entonces, ver que Júpiter por momentos brilla más y ver que Júpiter por momentos brilla menos es una anomalía para ese paradigma, es algo anormal, algo que no debería pasar y sin embargo está pasando. ¿No? Entonces, ¿qué nos dice esa anomalía? Que necesitamos un nuevo paradigma. Tomar nota de las anomalías, registrar las anomalías y encima acumularlas, sumar 1, 2, 3, 4, 5, etc., ¿no?, lleva finalmente a una crisis en el paradigma y a un cambio en el paradigma, al establecimiento de un nuevo paradigma. Ok. Digamos, esto que Kuhn llamaba anomalías sería más o menos lo que Lyotard está llamando paralogías. Paralogías, ¿no? A ver, otro ejemplo de una anomalía sería, supónganse, no sé, pasa que me falta saber, yo no soy, como ya dije en otra clase, yo no soy científico y por eso me faltan más ejemplos para dar, ¿no? Pero, digamos, no sé, si yo, desde el punto de vista de la teoría del inconsciente, desde el punto de vista de que no existe el inconsciente, hay conductas que son simples errores. Pero ¿qué pasa si esos simples errores se repiten una y otra vez? No deberían repetirse una y otra vez, porque son simples errores. Ahora, cuando metemos la teoría del inconsciente, estoy hablando de... Bueno, estaba tratando de dar un ejemplo de la psicología cuando se me cortó. A ver, supónganse.
para no quedarnos solamente con la astronomía. Tratemos de encontrar lo que sería un cambio de paradigma, ¿no?, en la psicología. Yo no comparto el punto de vista de Kuhn. A mí no me gusta mucho el concepto no me gusta el concepto de paradigma, pero estoy tratando de que lo entiendan para que a través de entender el concepto de paradigma entiendan el concepto de paralogía en Lyotard, ¿no? Entonces, ok, vamos con la psicología. A ver. Por ejemplo, en el siglo XIX había muchos neurólogos y psiquiatras tratando de entender el fenómeno de la histeria, ¿no?, este trastorno tan particular que es la histeria, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del paradigma establecido en aquella época, ¿quién era la máxima autoridad en aquella época? Charcot. Entonces, según Charcot, la histeria estaba causada por lesiones en el funcionamiento de determinadas partes del sistema nervioso. Bueno, ok. ¿Qué es lo que encuentra Freud? Lo que encuentra es que la teoría de Charcot no logra explicar la histeria. ¿Por qué? Porque si fuera verdad lo que dice Charcot, si fuera verdad que la histeria, el origen de la histeria es el daño en el funcionamiento de determinadas partes, determinados segmentos del sistema nervioso, entonces los síntomas que produce la histeria serían equivalentes a los síntomas que produce un daño físico en esos mismos segmentos. Bueno, bien, se me cortó cuando estaba explicando el tema de Charcot y Freud. Entonces, la histeria era un tema ampliamente estudiado en aquel entonces, el paradigma dominante era el de Charcot, y según Charcot, el origen de la histeria, ¿cuál era? Daño en el funcionamiento de ciertos segmentos del sistema nervioso. El razonamiento de Freud es que, si fuera verdad lo que dice Charcot, entonces los síntomas histéricos que se producen, resumiendo, los síntomas histéricos deberían ser equivalentes a los síntomas que se producen cuando hay un daño físico en ese mismo segmento del sistema nervioso. Si les interesa ver bien este tema, lean un texto de Freud que se llama Estudio comparativo de las parálisis motrices orgánicas e histéricas. Ahí está esto que yo estoy explicando, pero estoy tratando de sintetizar, porque aparte ya esta clase me está quedando larga. Decía, entonces, para Charcot, supóngase que yo soy un paciente histérico y digo, bueno, doctor, no puedo mover mi brazo izquierdo. ¿Y qué dice Charcot? Bueno, vos no puedes mover tu brazo izquierdo porque yo lo que diagnostico es que en el nervio de acá, está dañado el funcionamiento. Hay un daño en el funcionamiento del nervio a esta altura, acá, en este lugar, en este segmentito. ¿No es cierto? ¿Cuál es el razonamiento de Freud? Si fuera verdad lo que dice Charcot, entonces, los síntomas que se producen por un daño en el funcionamiento del nervio en este segmento, o en el que sea, serían iguales a los síntomas que produce un daño físico, no en el funcionamiento, sino un daño físico en el mismo segmento afectado. Se deberían producir los mismos síntomas. Pero bueno, ¿qué muestra él? Que no se producen los mismos síntomas. Entonces, ¿qué encuentra él? ¿Qué encuentra y qué muestra? Anomalías. No, esto es un ejemplo de una anomalía. Digo, como en el ejemplo de Aristóteles, ¿a qué quiero llegar yo? A que cuando vos miras una determinada comunidad científica en un momento determinado, vas a ver que hay un conjunto de ideas compartidas por esa comunidad científica. Ese conjunto de ideas compartidas les permiten a los científicos explicar gran número de cosas. Pero, tarde o temprano, que aparecen cosas que según la teoría, según ese conjunto de ideas compartidas, o sea, según esa teoría, según ese paradigma, no deberían darse, y sin embargo se dan. En el caso de Aristóteles, por ejemplo, no debería pasar que Júpiter brillase con diferentes intensidades, porque está siempre a la misma distancia, y sin embargo brilla con diferentes intensidades según el momento del año. Y en el caso de la histeria, en la época de Charcot, fin del siglo XIX, Clínica Salpêtrière, que es donde Freud estudiaba con Charcot, ¿qué debería pasar? Debería pasar que los pacientes histéricos deberían exhibir síntomas idénticos a las personas que tienen daño físico en los nervios, y sin embargo no es así. Entonces, eso es una anomalía. Como es una anomalía,
el brillo cambiante en el planeta Júpiter. Entonces, son cosas que según la teoría, según el paradigma con el que se manejaban los científicos en esa época, no deberían pasar. Y sin embargo pasan, Bueno, entonces, cuando las anomalías son debidamente detectadas, debidamente puestas sobre la mesa y debidamente acumuladas una tras otra, ¿qué termina pasando? Entra en crisis el paradigma. ¿Y cómo se sale de esa crisis? Con un nuevo paradigma. Entonces, ¿a qué viene todo esto? A que para Lyotard la tendencia de la ciencia posmoderna es precisamente a estar a la búsqueda de eso, ir a la búsqueda de eso, ir a la búsqueda de esas anomalías, de esas cosas que contradicen las expectativas, de esas cosas que parecen cambiar las reglas de juego, parecen decirnos que no estamos haciendo las cosas como debemos. ¿No? Lo que dice Lyotard es que la ciencia posmoderna está a la búsqueda de esto, a la búsqueda de las anomalías. En el planteo de Kuhn, las anomalías son algo que aparece por sí solo, ¿no? Según lo que dice Kuhn, estas anomalías son algo que los científicos tarde o temprano encuentran. A veces no lo quieren ver, a veces miran para otro lado, pero bueno, termina imponiéndose, tarde o temprano se termina imponiendo. Aparecen solas las anomalías. Lo que dice Lyotard, que no usa el concepto de anomalías, sino el concepto de paralogías, el que se atreve a conectar el concepto de paralogías con el concepto de anomalías soy yo, que se entienda esto. Yo, para que se entienda el concepto de anomalía en Lyotard, estoy usando el concepto de anomalía. Para que se entienda el concepto de paralogía en Lyotard, estoy usando el concepto de anomalía en Kuhn, porque me parece que son muy similares. Por eso me valgo de Kuhn para que se entienda Lyotard. Esto lo aclaro por las dudas, ¿no? Otra persona podría decir que no es así, pero para mí sí. Bueno, entonces, ¿a qué quería llegar yo? A que, si miramos el planteo de Kuhn, las anomalías son algo que aparece solo en la ciencia, aparece solo. Lo que nos dice Lyotard, y que Lyotard nos habla de paralogía, no de anomalía, nos habla de paralogía, es que la paralogía es algo que los mismos científicos salen a buscar en la posmodernidad. Buscan la paralogía los científicos. Entonces, los científicos salen a la búsqueda de esas cosas que no podemos explicar desde el punto de vista actual, ¿no? Hay una búsqueda de lo inesperado, una búsqueda de hallazgos que contradicen las expectativas, una búsqueda de hallazgos que contradicen las teorías vigentes, o sea, los paradigmas vigentes, ¿no? Bueno, esto. ¿Y por qué está como así, por así decirlo, como de moda buscar paralogías, ¿no? Porque él dice que, y bueno, no deja de tener bastante razón en esto, en la época en la que vivimos, ¿qué le pasa a la ciencia? La ciencia vive, tacho una cosa que estaba escrita de antes. En la época actual, la ciencia atraviesa la crisis del determinismo. La crisis del determinismo. Entonces, tradicionalmente la ciencia ha sido determinista. ¿Qué quiere decir ser determinista? O sea, ser determinista es pensar que cada cosa que ocurre es el efecto de una o más causas. Entonces, nada ocurre porque sí. Entonces, supónganse, ¿por qué empezó a salir vapor de la cacerola? Porque yo calenté el agua y la temperatura del agua subió y pasó de 100 grados. Entonces empezó a salir vapor. O sea, se empezó a evaporar el agua. Digo, ahí tienen una relación causa-efecto. Hay efectos que responden a más de una causa. Puede ser. Pero el punto es, todo lo que ocurre en el universo es una relación de causas y efectos. Desde el punto de vista del determinismo. La ciencia tradicionalmente ha sido determinista. Justamente, ¿qué busca la ciencia? Encontrar las causas. Encontrar las causas de todo lo que nos rodea, ¿no? ¿Por qué ocurren los terremotos? Porque se mueven las placas tectónicas. ¿Por qué cambian las mareas? Porque la gravedad, la Luna con su atracción gravitatoria genera esos movimientos. No sé, y así con un millón de cosas. Pero la ciencia tradicionalmente es determinista, siempre fue determinista.
¿Por qué? Porque la ciencia parte de una suposición muy básica, que es que todas las cosas que nos ocurren son efectos de determinadas causas. Y lo que hay que hacer es encontrar esas causas. Y la relación, y atención a esto, la relación entre la causa y el efecto es estable. ¿Qué quiere decir que es estable? Quiere decir que si yo digo, ok, ¿por qué sale vapor de la cacerola? Porque el agua pasó de 100 grados. El agua pasó de 100 grados. ¿Qué tengo que suponer yo? ¿Que cada vez que el agua pase de 100 grados va a ocurrir lo mismo? Sí. Siempre es así la ciencia. Sí, a ver, qué sé yo, no sé. ¿Por qué, no sé, si suelto este fibrón desde la punta de una torre y mido la velocidad durante los primeros... cuando va por el metro, cuando ya cayó 10 metros, le mido la velocidad, va a tanta velocidad. Y 20 metros después, le mido la velocidad de vuelta y me encuentro con que la velocidad se alteró. Está cayendo más rápido todavía. Bueno, claro, porque está cayendo porque la velocidad con que cae se va modificando. A medida que pasa el tiempo, la velocidad con que cae aumenta, 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 aumenta. ¿En virtud de qué? En virtud de la fuerza de la gravedad. La fuerza de gravedad imprime una aceleración a la caída de los cuerpos, ¿no? Y esa aceleración es independiente de la masa del cuerpo. Esto ya lo dije en otra clase. Independientemente de cuánto pesa el fibrón, ¿no? Yo lo suelto. Cae con determinada velocidad. Pero a medida que va pasando el tiempo, mientras sigue cayendo el objeto, esa velocidad va aumentando. Eso se llama aceleración. Aceleración. ¿No es cierto? Bien. ¿Y cuál es la aceleración? ¿En cuánto se modifica esa velocidad? Esa velocidad se modifica en 9,8. Decía, ¿en cuánto se modifica esa velocidad? ¿Cuál es esa aceleración? Esa aceleración es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. O sea, 9,8 metros por segundo por segundo. O sea, por cada segundo la velocidad aumenta 9,8 metros por segundo. ¿Sí? Bueno, y si mañana lo tiro de vuelta, va a pasar lo mismo. Y si en vez de tirar esto tiro una naranja, la aceleración, ¿qué va a pasar con la aceleración? Es la misma. La fuerza G es igual. Entonces, siempre la ciencia ha sido determinista. ¿Qué quiere decir que es determinista? Quiere decir que siempre asume que todas las cosas que ocurren responden a determinadas causas. Y que la relación entre las causas y los efectos es constante, es siempre la misma. ¿Cuál es la causa que cambia la velocidad de caída del fibrón? La fuerza de gravedad. ¿Y cómo se va a comportar la fuerza de gravedad en relación con la caída del fibrón? Siempre se va a comportar igual. No es que la fuerza de gravedad un día va a tener una aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado y otro día va a tener una aceleración de 500 metros por segundo al cuadrado y otro día de 1 metro por segundo al cuadrado. No. No es que un día el agua va a hervir a 100 grados, otro día a 70, otro día a 150. No. Ustedes me dirán, sí, obvio. Y yo también les digo, sí, obvio, ya sé. Yo comparto la manera de pensar de ustedes. O sea, yo también soy determinista. Pienso que todo lo que ocurre en el universo responde a causas. Y que la relación entre las causas y los efectos es siempre igual. Que determinada causa, que una vez que encontramos que tal cosa es el efecto de determinada causa, cada vez que vuelva a presentarse esa causa se va a producir el mismo efecto. Hoy, mañana, pasado y el año que viene y dentro de 4.000 años. Siempre. Ok, bien. Pero, justamente un hallazgo interesante de la ciencia en el siglo XX es que esto no siempre es así. Es un hallazgo un poquito así como impactante de la ciencia, ¿no? Yo no puedo explicarlo con detalle porque tendría que ser físico para explicarlo. Pero en síntesis, lo que descubrieron los científicos es que en un nivel en un nivel que nosotros a simple vista no podemos detectar, ¿no? En un nivel atómico, subatómico, el nivel de los átomos, para decirlo de cierta manera, la realidad no siempre se comporta igual, ¿no? A ver, imagínense si yo les digo, bueno, ok, a ver, voy a explicarlo a través de un rulo, voy a dar una vuelta para explicarlo, pero imagínense lo siguiente. ¿Cómo se sentirían ustedes si yo les dijese que, bueno, escuchen, gente, nosotros los científicos descubrimos que el agua hierve a 100 grados casi siempre, pero una vez cada 300 hierve a los 90 y una vez cada 400 veces hierve a los 130. ¿Cómo? Que la realidad es caprichosa, un día se levanta con ganas de modificarse. O sea, digo, recuerden lo que yo decía antes, ¿no? De la relación causa-efecto.
Hervor del agua, causa, paso de 100 grados. Uno siempre supone que esta relación se va a dar todo el tiempo, y todo el tiempo de manera igual. Entonces, siempre que la causa se repite, el efecto se va a repetir. O sea, siempre que el agua pase 100 grados, va a hervir. Sí, o sea, siempre fue así la ciencia, siempre tomó esta suposición y la tomamos nosotros también en nuestras vidas, ¿no? Bueno, lo que descubrieron los científicos, y esto, repito, lo estoy explicando con metáforas porque no soy físico para explicárselos con las palabras adecuadas, pero básicamente lo que descubrieron es que en el nivel de los átomos pasa algo así como lo que yo les acabo de explicar con el agua. No estoy diciendo que pasa eso con el agua, es un ejemplo que me inventé, pero para que entiendan lo que pasa a nivel de los átomos. Si yo les dijese que el agua a veces no hierve a los 100, a veces hierve a los 130, cada tanto, y cada tanto hierve a los 90, ustedes me dirían, pero entonces pará, cambió mi manera de ver la realidad. Yo pensaba que la realidad se comportaba siempre igual, que a misma causa, mismo efecto. Bueno, la noticia de la noche es que esto no siempre pasa. Pero no siempre pasa ¿a qué nivel? Al nivel de los átomos. Al de los átomos y de las partículas subatómicas, creo. No sé porque no soy científico, ¿no? Pero en un nivel, pasa en un nivel recontra absolutamente microscópico que nosotros no podemos captar a simple vista. Pero hay, medido con el instrumental adecuado, los científicos han encontrado, y lo pueden demostrar, que la realidad no siempre se comporta igual. No siempre se comporta igual. Y si la realidad no siempre se comporta igual, entonces ¿qué es lo que cae? El determinismo. Esto es lo que cae. No es que cae, entra en crisis. Porque tampoco es que el agua hierve un día a tal temperatura, otro día a tal temperatura, volviendo a la metáfora, ¿no? Volviendo a la metáfora. Tampoco es que la realidad es absolutamente caprichosa. La realidad y los átomos tienden a comportarse de cierta manera. Pero hacen como excepciones. Hacen como excepciones. Cada tanto. ¿Y pero por qué? No podemos encontrar ninguna razón. ¿Y qué significa eso? Eso significa que las relaciones entre las causas y los efectos no se dan siempre. Se dan la mayoría de las veces, las relaciones entre las causas y los efectos son estables, pero no siempre. No siempre. Y esto es algo bastante tremendo, ¿no? Porque significa que la realidad no siempre se comporta de la misma manera. Que el universo que nos rodea no siempre se comporta de la misma manera. Cuando los científicos se dan cuenta de esto, el determinismo entra en crisis. ¿Qué es lo que entra en crisis? La idea de que todo responde a una causa o determinadas causas y la relación que hay entre las causas y los efectos es siempre la misma. No, no es siempre la misma. Suele ser la misma, pero no siempre es la misma. Bueno, ¿y por qué cuento esto? Lo cuento porque, justamente para Lyotard, esto es lo que inspira a los científicos posmodernos a estar buscando todo el tiempo las inestabilidades, lo nuevo, lo inesperado, ¿no? Si esta es la verdadera razón de que los científicos estén buscando las paralogías, no lo sé, pero digamos, es la idea y quizá no estoy en condiciones de afirmarlo ni de negarlo, por falta de conocimientos mías. Pero digamos, recuerden lo que yo les estaba diciendo hace un rato. Para Lyotard, los científicos posmodernos están a la búsqueda de las paralogías, ¿no? A la búsqueda de hallazgos que contradigan nuestras expectativas. ¿Y qué lectura hace Lyotard de eso? Porque los científicos están a la búsqueda de hallazgos que contradigan nuestras expectativas. Porque descubrieron, hace no mucho, que la realidad no siempre se comporta de acuerdo a nuestras expectativas. ¿Por qué? O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el determinismo entró en crisis, ¿no? Entonces, para Lyotard, ¿por qué los científicos posmodernos están a la búsqueda de paralogías? Porque entró en crisis el determinismo. Entró en crisis el determinismo. Bien, está bien. O sea, estamos a la búsqueda de ¿qué? De las anomalías, en términos de Kuhn, ¿no? Bueno, ok. Acá terminamos con Lyotard.
Por último, y para cerrar esta unidad, acá termina la unidad 1 de la materia, ¿no? A partir de la vez que viene vamos con cambio climático, que no tienen, o sea, es un tema completamente diferente. Para terminar, recuerden que Lyotard es habitualmente considerado algo así como el padre del concepto de posmodernidad, ¿no? Hay intelectuales que piensan que no estamos en la posmodernidad. Hay intelectuales que no comparten la manera de pensar de Lyotard. Yo mismo, como docente, comparto algunas cosas y otras no, no se piensen que yo estoy de acuerdo con todo lo que expliqué de Lyotard. Con algunas cosas sí, con otras no tanto. Pero hay intelectuales que piensan que no estamos en la posmodernidad, sino que seguimos en la modernidad, ¿no? Que estamos en todo caso en una modernidad que está en crisis, que se está cayendo a pedazos, que se desmorona, todo lo que ustedes quieran, pero que todavía no estamos en la posmodernidad porque todavía no estamos en una nueva etapa, estamos en la decadencia de la modernidad, pero no ingresamos todavía en una nueva etapa. Bueno, esto depende, o sea, hay intelectuales que piensan como Lyotard e intelectuales que no, simplemente esto tengamos en cuenta. Ok, terminamos con la unidad 1, ¿sí? Les mando un abrazo grande, nos vemos en el próximo video. Chao.